Divisiones de la biología. Si de un ser vivo queremos saber cuál es su composición química, cuáles sus hábitos, cómo es su estructura corporal, qué región habitan, qué factores afectan su desarrollo, a qué grupo pertenece, cómo se reproduce, cómo se desarrolla en las primeras etapas después de la fecundación y muchos aspectos más, tendremos que recurrir por supuesto a la biología, que es la ciencia que estudia a los seres vivos. El campo de estudio de la biología es muy extenso por la gran diversidad de seres vivos que hasta la fecha se conocen. Para cubrir los variados aspectos que de un ser vivo se estudian, la biología se divide en ramas, cada una de las cuales atiende un aspecto determinado. De esta forma, la biología estudia a todos los seres vivos, desde el punto de vista de su composición molecular, de su estructura celular, de su organización como individuo, de su diversidad, de su organización como miembro de un ecosistema y de su relación como su medio biótico y abiótico. Biología molecular de los organismos. Bioquímica. Estudia toda la serie de reacciones químicas que ocurren en los organismos. Por ejemplo, nos explica la degradación de la glucosa durante la respiración celular, la producción de insulina en el páncreas, del jugo gástrico en el estómago, de estrógeno en los ovarios, etc. Biofísica. Se relaciona con el análisis de las estructuras biológicas y su funcionamiento. Por ejemplo, el brazo que actúa como palanca, las curvaturas de la columna vertebral para que se logre el equilibrio y la posición erguida, la presión sanguínea, la osmosis, diálisis, etc. Biología celular. Citología. Relacionada muy íntimamente con la biología molecular, la citología estudia la célula desde el punto de vista de su estructura, función, forma, reproducción, metabolismo, composición, etc. Por ejemplo, cómo se reproduce, en qué se especializa, cómo obtiene sus nutrientes, cómo los excreta, cómo se relaciona con otras células, entre otras funciones. Histología. Estudia los tejidos, cada uno de los cuales, como ya vimos, se constituye de un grupo de células similares que trabajan juntas para realizar funciones específicas. En los organismos multicelulares se encuentran diversos tipos de tejidos, por ejemplo, epitelial, muscular, sanguíneo, óseo, etc. La histología estudia la función de cada grupo celular y la manera como se coordinan entre ellos para formar los órganos. Biología de los seres vivos como organismos individuales. Embriología. Estudia el desarrollo del embrión. En el caso del humano, por ejemplo, estudia todos los cambios que van sucediendo una vez que ocurre la fecundación, desde la formación del cigoto y su posterior división, crecimiento y diferencia celular, hasta la forma de un embrión que claramente exhibe las características propias de la especie. Anatomía. Estudia la estructura de un ser vivo, su sistema esquelético, muscular, histológico, así como la posición que cada parte tiene en el cuerpo. Por ejemplo, describe la forma, ubicación y su estructura química de cada uno de los huesos del esqueleto. Fisiología. Estudia el funcionamiento de cada parte del cuerpo, desde la más pequeña estructura hasta los sistemas más complejos. Por ejemplo, funciones que realiza el hígado como desintoxicación, almacenamiento de glucosa, producción de bilis, entre muchas otras. Genética. Estudia la manera en que se transmiten las características de padres a hijos. Por ejemplo, cuando una enfermedad de los padres aparece en un hijo. Biología de los seres vivos como miembros de una comunidad. Taxonomía. Es la encargada de dar nombre, describir y clasificar los organismos. Evolución. Estudia los cambios que a través del tiempo se van produciendo en los organismos. Paleontología. Estudia los restos fósiles. Esta rama es apoyo importante para explicar la evolución. Ecología.
estudia la forma en que los organismos de una comunidad se relacionan entre sí y con el medio que los rodea. Etología. Estudia el comportamiento de los seres vivos. Un ejemplo es la territorialidad, su manera de alimentarse, el cuidado de las crías, etc. Entendiendo la diversidad de los seres vivos, se clasifican en animales, plantas, hongos, protistas y moneras. Debemos tener considerado que los virus no son seres vivos. La biología tiene varias ramas. La primera es la zoología, que es la encargada de hacer estudios a los animales. También tenemos la botánica, y esta se encarga del estudio de las plantas. La micología es la encargada del estudio de hongos. Por último, la microbiología, que como su nombre lo dice, es la encargada del estudio de microorganismos. La biología se relaciona con muchas otras ciencias. Una de ellas es la bioquímica, que es la encargada de estudiar la composición química de los seres vivos. Biofísica. Estudia fenómenos como la fuerza que ejerce un ser vivo para moverse, las interconversiones de energía, la mecánica de fluidos, la capilaridad, la cohesión, la diálisis, el calor, la temperatura, entre otros fenómenos. Geografía. Estudia la distribución de las especies en las diversas regiones, los climas que prevalecen y los mecanismos de adaptación. Matemáticas. Todos los procesos vitales son representados e interpretados a partir de las matemáticas, por ejemplo, el número de latidos cardíacos por minuto, la presión sanguínea, el volumen de la orina y entre muchos más. El microscopio. Para el estudio de dichos organismos se requiere usar el microscopio, instrumento que aumenta cientos de veces la imagen del objeto que se observa, ya que el ojo humano es incapaz de percibir un objeto cuyo diámetro sea menor de 0.1 milímetros. El microscopio se forma de 3 sistemas. Sistema mecánico. Sus partes son: pie, sostiene el microscopio; brazo, une el tubo con la platina y sirve para sujetar el microscopio cuando lo movemos. Platina, es la superficie plana donde se coloca la preparación. Revólver, es la pieza donde se encuentran montados los objetivos. Tornillo micrométrico, enfoca la muestra que se va a observar. Tornillo macrométrico, sirve para un ajuste más fino en la muestra que se va a observar. Sistema de iluminación. Lámpara, proporciona la iluminación a la muestra. Espejo, refleja la luz hacia el condensador. Condensador, concentra los rayos de luz en el objeto que se observa. Diafragma, regula la cantidad de luz que debe llegar a la preparación. Sistema óptico. Oculares, son los lentes más cercanos a los ojos. Objetivos, son los lentes que quedan más cerca del objeto. Aumento del microscopio. El microscopio aumenta varias veces la imagen de lo que vamos a observar. Tanto el objetivo como el ocular tienen grabada la amplificación o aumento que logran. La amplificación total se obtiene multiplicando una por la otra. El microscopio consta de 3 objetivos que son seco débil, seco fuerte y objetivo de inmersión. La amplificación de cada uno, siendo el ocular 10x, es: seco débil aumenta 100 veces, seco fuerte aumenta 400 veces y objetivo de inmersión aumenta 1000 veces.